¿Tuviste reunión de CERN? Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras, auditores y auditoras. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, aquí en la 104.7 en el dial patagónico, también en el www.nuevomundopatagonia.cl y en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Ya estamos, todo listo, todo dispuesto, panel completo, el panel histórico. Eso es bueno. Aunque nos siguen reclamando la compañera Claudia Terwich de que puros hombres en el panel. Lamentablemente hoy día se nos enfermó Natasha. Así es que bueno, un saludo para ella, que se recupere, pero ya estamos con don Fernando Bamonde Avendaño, con don Dalibor Terovich Díaz y don Sebastián Aranda, listos y dispuestos para partir esta primera línea, para abrir los fuegos, la metralla, en este programa que corresponde el día de hoy, lunes ya, terminando el mes 28 es hoy día, ¿no? 28 de septiembre. A ver, voy a mirar, sí, se nos va el mes de septiembre. Se nos va y se viene este mes de octubre marcado por el gran hito del 25 de octubre. Algunos también marcan el hito del 5 de octubre. O sea, y por supuesto está el 18 de octubre. Hay harta fecha para este mes que se nos viene. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que se viene en relación a la nueva constitución, de lo que se viene en relación a las elecciones, también a todo el cronograma electoral, principalmente las elecciones y las elecciones municipales y gobernadores, lo que tiene que ver con los pactos, porque los plazos se cumplen y este miércoles el plazo fatal para establecer pactos para eventuales primarias. Pero vamos a partir, si no les parece mal, por la región. Aunque se nos vino abajo el dicho popular de que escoba nueva barre bien, porque la escoba nueva no alcanzó a barrer nada. Y todas las medidas que pomposamente la intendenta, la flamante intendenta Jennifer Rojas anunció voz en cuello de que se iban a poner mucho más estrictos en lo que son los controles y que los permisos colectivos se les iba a exigir a los trabajadores contrato de trabajo, que se iba a exigir a quienes lleguen a la región PCR 72 horas antes, hacer cuarentena 14 días y demás, se vinieron al suelo de una plumada. Y reculó el gobierno regional y quedaron sin efecto estas medidas cuando tenían que empezar a implementarse el día de hoy. Un grupo de ciudadanos salió a protestar precisamente exigiendo su derecho de trabajar hoy día frente a la intendencia. Parece que estas y otras medidas asustaron de alguna manera a la nueva intendenta y la única medida que prosperó fue una medida que vino también a retrotraer una medida anterior, que queda sin efecto la restricción vehicular. Así que en la práctica todo sigue igual. Eh, y el tema es que la cuarentena, esta es mi opinión, se va a acabar no cuando un grupo sentado de personajes de derecha que creen tener el poder lo decidan, sino que cuando el pueblo quiera, el pueblo va a salir a la calle y se va a acabar la cuarentena. Y porque la gente tiene que salir por tres razones básicamente, y ninguna medida lo va a impedir. Tiene que salir a trabajar, tiene que salir a comprar víveres para poder sobrevivir y tiene que salir a hacer trámites. Y la gente va a seguir saliendo, aunque le impongan miles de restricciones, va a salir igual. Don Dalibor Eterovich, comenzamos a analizar la realidad regional, las cifras siguen alarmantes en los contagios por lo demás, el hospital ya colapsó nuevamente y está enviando a los pacientes a Santiago y
hay una cifra que es preocupante, sí, la cifra de fallecidos, que va en aumento. Su micrófono. Ahora sí, lamentablemente las cifras siguen aumentando. Lamentablemente la cuarta intendenta consecutiva venía, al igual que los intendentes anteriores y al igual que todo el gobierno en su conjunto, el gobierno de Sebastián Piñera me refiero, sin nada en su bolsito, como decía mi querido amigo Marcos Babonde. No traía nada en su bolsito. Y lo que hace en las primeras horas de su cargo es hacer anuncios, ¿cierto? Ofreciendo una suerte de mayor restricción, mano dura, seguramente buscando algún efecto en lo comunicacional, pero que claramente no tenía atrás de ello ninguna planificación, ningún análisis. No había asesoría alguna en esta materia. Llega sola claramente. Uno hubiese esperado que se hubiese rodeado de un grupo de técnicos y de gente que conoce la materia para poder haber propuesto alternativas al menos distintas y basadas o fundadas en hechos concretos, en experiencias de otras realidades, en fin. Nada de eso ocurrió y a las pocas horas hay que retrotraer, como tú dices, las medidas. Hoy día sale gente a la calle. Nosotros en este mismo programa decíamos el día que se anuncian las medidas, que los trabajadores van a seguir saliendo a trabajar, que más de la mitad de los trabajadores no tiene contrato, por lo tanto, ¿qué contrato le vas a pedir? Y que la restricción vehicular era una soberana estupidez y bueno, eso no, la verdad es que no tiene ningún chiste que lo digamos nosotros. El tema es que la responsabilidad de toda esta situación la tiene el gobierno de turno, la tienen los partidos de la coalición, y nada se ve en el horizonte que nos permita augurar algún tipo de cambio. Siguen aumentando los contagios y claramente, afortunadamente, las personas contagiadas en su mayoría son relativamente jóvenes y no han tenido consecuencias tan graves como ocurre con los adultos mayores, pero aún así fallecen 2 personas, 3 personas diarias, y eso es muy grave, yo no sé qué está esperando el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora se plantea una suerte de plan de reactivación del empleo. Yo escuché a Sebastián Piñera anunciarlo, la verdad es que no entendí mucho, una cosa muy enredada, porque para variar tiene varias condicionantes en función de la cantidad de trabajadores, en función de, en fin. Entonces, se tiende a enredar cada vez más cuando pretenden buscar algún tipo de solución. Y lo único que va quedando claro es que mientras no haya vacuna, en Chile por lo menos no hay absolutamente nada que hacer. Fernando Bamonde, mientras en Punta Arenas las medidas de confinamiento han demostrado su absoluta ineficacia, las cifras lo mencionan así, el cambio de intendenta lo mismo, esta vuelta de carnero que se da hoy día lo demuestra. Peligrosamente nosotros desde acá, de Magallanes, confinados, vemos la situación que está ocurriendo en Santiago, principalmente en la capital, donde prácticamente ya el 98% de la ciudad está desconfinada. Hoy día se vivió un super lunes, la gente en el metro, en las micros, en los locales comerciales, en los restaurantes, eh, y, y la verdad es que nosotros que ya vivimos en la segunda ola del rebrote, vemos también con mucho pavor lo que puede ocurrir. ¿Cómo ves tú esta situación a nivel regional y a nivel nacional? Lo que hemos mencionado en varias oportunidades, que a nivel nacional, más allá de las medidas de confinamiento o cuarentena, no hay un plan articulado que tenga la relación y el vínculo entre el aspecto sanitario, más allá de tener más ventiladores o más camas disponibles que las que habían originalmente en marzo, pero el tema de la prevención, el tema del seguimiento de casos, trazabilidad en el ámbito específicamente de salud pública,
no tiene un correlato con el ámbito social y no tiene tampoco un relato con las medidas que en efecto pudieran ponerse sobre la mesa. Es decir, no hay un diseño articulado que pueda asegurar mantener un equilibrio entre lo que es la salud pública, que es la prioridad, y los aspectos sociales y económicos también que involucran esta pandemia. A nivel local, aún menos, si no existe a nivel nacional, menos se observa esta situación, una serie de lugares comunes con la aparición de esta cuarta intendenta o figura regional. Lugares comunes, digo que ahora sí esta intendenta parecía empoderada, con facultades, que había que atender a las caras nuevas en política, sobre todo en nuestra región, que ella en múltiples ocasiones pedía un lapso, un tiempo, sin embargo ya estaba adelantando algunas medidas que rápidamente tuvo que retrotraer. Acá hay dos cosas en el ámbito local: esta situación de centralismo y facultades reales que pueda tener las autoridades del gobierno regional, que siempre están determinadas por lo que haga, diga o piense el respectivo nivel central. Una segunda situación que, en efecto, antes de la salida del intendente Fernández Dubroc, se observaba que en el mismo seno de la intendencia regional habían quiebres de equipo, que el hombre en rigor estaba absolutamente solo, hay una ruptura con lo que era la Seremia de Gobierno, con los equipos comunicacionales, y solamente el intendente trabajaba con un par de personas. Y obedeciendo también a esta situación del centralismo, debemos decir que gran parte de las carteras, o las seremías, obedecen más que a la figura central de un intendente, obedece a los planeamientos y lineamientos de sus respectivos niveles centrales. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas, o el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, mandan sobre esas respectivas carteras sin previa síntesis o capacidad de decisión que pueda tener el intendente, o en este caso la intendenta, y tampoco con previa consulta a lo que determinan los CEREMI. En definitiva, en Magallanes es la muestra de lo que ocurre a nivel nacional, que no hay una planificación o un plan, y lo dijimos en materia educacional, de corto, mediano y largo plazo, que tenga de la mano estos dos componentes, el de salud pública y lo que se refiere a asistencia social y reactivación económica. No se encuentran de la mano. Podría perfectamente no haber intendente o intendenta, y podría perfectamente no haber seremis, y la situación sería exactamente igual que la que tenemos hoy día. Es decir, la región se encuentra a la deriva, no existe coordinación entre el gobierno regional y los gobiernos comunales, entre lo que es salud pública o salud primaria, y volvemos a repetir esta situación que ha sido una constante durante todo el periodo de pandemia, desde marzo a la fecha. ¿Qué podría uno añadir? Que en definitiva la capacidad hoy día política debiera estar presente para que el intendente o intendenta, junto con los distintos equipos de trabajo, más allá de los llamados a la unidad y a los avisos de buena crianza, poder sentar en la mesa a toda la comunidad activa que tiene opinión y tiene un diagnóstico real de lo que está pasando en las diversas esferas de la sociedad magallánica. Yo creo que ese es el único camino, que es el del diálogo, y ver ahí las posibilidades que existen para zafar de esta situación de salud pública, que es alarmante lo que estamos viviendo hoy por hoy en Magallanes. Don Sebastián Aranda, algunos elementos que hemos tocado de soslayo en el programa de hoy, que algo conversamos también en el último programa del viernes, y vincularlo con la situación regional igual. En lo regional, uno de los temas que llamó la atención hoy día, antes de que oficialmente, aunque ya se había filtrado, el gobierno regional dijera que las medidas quedan sin efecto, es que la gente salió a la calle, un grupo importante de manifestantes autoconvocados a través de las redes sociales, pero más allá de eso, porque eso ha pasado en diferentes lados del país, etc., llama la atención, a mí al menos, la actitud de Carabineros. Toda la gente que estaba allí estaba sin permiso,
¿ah? Y Carabineros finalmente tuvo una actitud, yo diría, de diálogo, más condescendiente, y finalmente no actuó como ha ocurrido en la Plaza de la Dignidad en Santiago, como ha ocurrido cuando protege estas marchas del rechazo, sino que tuvo otra actitud. Y también eso es digno de analizar sobre lo que ocurrió acá. Y a nivel nacional están estas medidas que ya parece un disco rayado, estas medidas que el gobierno trabaja con Hacienda, eh, de unas medidas de reactivación económica que como dice Dalibor, nadie entiende nada, apuntadas hacia más bonos, hacia la clase media para incentivar el empleo. Y pareciera que al final lo único que la gente ve como concreto para enfrentar, porque al final estas medidas se vociferan mucho, pero al bolsillo de la gente no llegan para enfrentar la crisis, es un segundo eventual retiro del 10%. Eso es lo que de alguna manera los salvó hace un mes atrás a la gente para poder tener, para comer, para vivir sin trabajar este tiempo, y más allá de todas las medidas anunciadas, que muchas de ellas fueron medidas fantasma, ahora pareciera que va cobrando fuerza también esa medida. Sobre las medidas anunciadas por el gobierno el fin de semana y sobre lo que ocurrió hoy día aquí en Magallanes, Sebastián. Sí, bueno, lamentablemente yo no vi lo que ocurrió en la plaza porque había un par de medios de comunicación transmitiendo en directo, no lo vi en vivo y en directo, pero pude ver lo que ocurría a través de estas plataformas. Sí, me llamó, igual que tú, la atención deferente, se podría decir, de parte del oficial. No sé quién habría estado a cargo, quién dialogó con los manifestantes, incluso entendí como que permitieran el flujo libre, mientras permitieran el libre flujo de automóviles no habría problema. En definitiva, tuvo ahí sus consideraciones. Yo creo que también responde un poco, y acá quizá un poco contradictorio, al poder también que tienen efectivamente las autoridades regionales sobre la fuerza pública. Eso también nos tiene que hacer reflexionar respecto de cómo actuaron las fuerzas públicas en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, no en el resto del país, sino en Magallanes. O sea, yo creo que aquí se demuestra que sí, efectivamente, el actuar de la fuerza pública depende de una decisión política y de una decisión de la autoridad. Yo dudo mucho que una nueva autoridad en este contexto tan difícil hubiese querido lidiar, además de todo el fracaso que ha conllevado esta estrategia de contención de la pandemia en la región, con una represión en vivo y en directo a personas que yo creo que dentro de cualquier criterio de sentido común, por así decirlo, aunque sabemos que el sentido común es bien perverso, pero de sentido común, de sobrevivencia, reclaman por efectivamente eso, sobrevivir. Aquí hago el nexo con la pregunta ya económica. Y respondiendo un poco al plan, yo justo antes del programa estaba leyendo las bajadas generales, porque yo entiendo que todavía no está en lo específico. Yo entiendo que son todas aristas que buscan reintegrar trabajadores y buscan contratar trabajadores. Entiendo que para esos efectos, voy a tratar de hacer una síntesis de lo que leí, por si acaso. Entiendo que para esos efectos se establecerá un monto, creo, de 160.000 pesos en el caso de, 250.000 pesos de subsidio en el caso de las empresas que recontraten, 270.000 en el caso de que sean estos jóvenes y mujeres, o sea, 20.000 pesos de diferencia, y en el caso de las empresas, perdón, este es el caso de contrato, y en el caso de las empresas que vuelvan a reactivarse, o sea que levantarían esta figura del plan de prevención de empleo,
el Estado se compromete a un subsidio del salario anterior que tenga esta persona, siempre y cuando el salario no supere 3 veces el sueldo mínimo, y siempre y cuando la empresa demuestre que tuvo una pérdida económica, ahí hay un umbral, creo que es del 20% a este año. Para acceder a eso, bueno, la empresa tiene que presentar una serie de requisitos, los cuales también generan una especificación para las grandes empresas, o sea, es una pequeña discriminación. Como bien lo plantea Dalibor y lo plantea Claudio, todavía es un plan bastante general, que en lo teórico es difícil evaluarlo, pero que ya uno ya puede ir sacando ciertas evaluaciones respecto de si efectivamente este plan, más allá de lo lógico que pueda sonar en los números, si efectivamente esta lógica da respuesta para la situación actual de la realidad nacional. Precisamente hoy día, prácticamente el 98% de la región metropolitana sale de la cuarentena, entiendo que solamente se mantiene la comuna de Renca, y de alguna manera ya empieza a generarse los incentivos para que las empresas empiezan a abrir, para que el comercio empiece también a abrir, y para que efectivamente los trabajadores se desplacen el promedio de hora y media que corresponde acá en la región metropolitana, desde sus hogares hasta sus puestos de trabajo. Yo creo que antes de evaluar, y acá un poco respondiendo a la pregunta, yo creo que antes de evaluar la efectividad de este plan, me parece que se ha errado una y otra vez, porque el diagnóstico de esta crisis sanitaria y económico ha sido errado. Y ha sido errado desde el punto de vista epidemiológico y ha sido errado desde el punto de vista económico. ¿Y por qué lo planteo? Porque en definitiva, si lo analizamos solamente como medidas de contención del Estado para la protección de los empleos, para la mantención de los ingresos de los trabajadores y para la protección también de sus puestos de trabajo, y aquí hago el ejemplo, en el caso del turismo, por ejemplo, yo creo que es fundamental para el turismo superar un escenario de contagio. Si no se supera ese escenario de contagio y que el virus esté dando vuelta en los lugares donde se hace el turismo, se hace inviable cualquier plan económico que busque reactivar tanto el turismo, hotelería, como restaurantes. Entonces, el punto yo creo que parte por ahí. Efectivamente, el horizonte que está planteando la autoridad en términos de una reactivación económica y una vuelta a la normalidad es algo plausible, o de alguna manera tenemos a la vuelta de la esquina un rebrote, considerando, y acá hablo solamente de la realidad nacional, que tiene evidentemente por características de densidad demográfica particularidades diferentes a las de Magallanes, con estos la acumulación de gente moviéndose de un lado a otro, siendo que el virus en estas zonas del país no está controlado todavía, o sea, han bajado los índices, pero control de contagios no ha habido. Entonces yo creo que ahí, si lo miramos desde el punto de vista económico, ahí se genera la incertidumbre, en términos de efectividad o no del plan. En el caso, por ejemplo, también del empleo femenino, hay un subsidio un poco mayor a la recontratación y al reintegro del empleo femenino, pero eso no está tomando en consideración que hoy en día las escuelas no tienen las condiciones para abrir. Y es por eso que hay una presión tan fuerte desde Economía principalmente, desde el Ministerio de la Mujer y evidentemente desde el Ministerio de Educación para abrir las escuelas y jardines infantiles. Los argumentos psicopedagógicos me parece que en este contexto son bastante poco rigurosos, porque efectivamente se basan en estudios de situaciones normales. Y de alguna manera lo hacen mañosamente para contraponer a una situación sanitaria que, con justa razón, le entrega a los padres un poco de incredibilidad respecto de la seguridad que van a tener sus hijos en la escuela y evidentemente la seguridad posterior que van a tener las familias con un posible contagio.
Entonces yo creo que el foco al final parte de ahí. Son efectivamente las certezas que está dando la autoridad sanitaria para invertir y de alguna manera salir de la casa con un nivel de seguridad. Yo creo que no, y ahí alguien, no me acuerdo que lo mencionó, dio el clavo cuando lo aterriza a la realidad regional. Creo que una de las grandes falencias que ha tenido la estrategia del Ejecutivo es que no ha considerado efectivamente la voz de todos los incumbentes y tampoco ha adaptado estas medidas que, independientemente de si las podemos criticar positivas o negativas por su enfoque, no son funcionarias a las realidades particulares. Y hoy en día, si en Magallanes la gente ha tenido recursos y quizá han bajado la asistencia a las ollas comunes, ha sido precisamente porque se ha tapiado la realidad económica durante todo el año y principalmente con el retiro del 10%. O sea, yo creo que eso es clave para que hoy en día no tuviésemos un escenario de angustia económica parecido al que de repente tiene la gente en Argentina, en donde un país empobrecido de alguna manera le cuesta también sobrevivir, porque efectivamente la nación argentina durante los últimos años se ha menoscabado en términos económicos. Entonces eso, sin querer redondear aún más en el punto. Bien, no sé si Dalibor y Fernando quieren agregar algo más para cerrar este tema y pasar al punto siguiente, que tiene que ver con este plazo fatal que los partidos políticos tienen para declarar primarias el día miércoles. Antes de entrar a eso, hubo mucho movimiento el fin de semana. Para cerrar este tema, no sé, Dalibor, Fernando, ¿algo? No, por acá no, nada más. Vamos entonces a lo que estábamos ya adelantando en esta segunda ronda. Como todos sabemos, dentro del cronograma del CERVEL, este día miércoles a la medianoche se cierra el plazo para declarar primarias en dos procesos electorales que están a la vuelta para el mes de abril. Primero, el tema de las elecciones municipales y también para las elecciones a gobernador regional. Esto significa una serie de movimientos durante el fin de semana. Han habido consejos generales en todos los partidos prácticamente este fin de semana para precisamente refrendar o analizar la situación de alianzas. Han habido varios movimientos subterráneos, todavía hay varias. Este es un proceso que está absolutamente, digamos, en desarrollo. Nosotros sabemos que en política los acuerdos se cierran cuando el reloj marca las 12 de la noche del plazo fatal. Ahí, y hoy día estamos a lunes, puede pasar mucha agua bajo el puente en estas 48 horas que quedan. Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, también los partidos de la ex nueva mayoría tuvieron consejos generales donde se tocaron además otros temas. Sale el señor Larraín un poco trasquilado en el Consejo de Renovación Nacional con su idea de candidatearse para retomar el timón de RN, y de alguna manera el sector de el hoy ministro de Defensa, Mario Desbordes, sale fortalecido en su idea de mantener la actual presidencia. Bueno, lo que sale en las informaciones acerca de los acuerdos es bastante confuso, nos cuesta entenderlo todavía, particularmente en el tema, en la oposición. El Frente Amplio aparece públicamente diciendo que no está disponible para un proceso de primarias, como tirando el mantel, diciendo que no tiene sentido la unidad por la unidad, que tendría que haber acuerdos programáticos de por medio para que ellos estuvieran disponibles a un proceso de primaria más allá de lo meramente electoral. Sin embargo, tras cartón, algunos parlamentarios del mismo Frente Amplio aparecen desconociendo esta declaración. Hoy día Boric aparece reafirmando la declaración. Nadie entiende nada. Entendemos que internamente, fuera de las cámaras, siguen
negociando hasta que se cumpla el plazo. La democracia cristiana tiene una actitud también de, primero, igual similar, de estar de acuerdo en la oposición a primarias, a todo evento, y luego algunos personeros también que empiezan a retrotraer esta decisión. Lo concreto es que si no hay primarias, sabemos que el sector favorecido al final del día es la derecha. Y esto se va a ver, aunque no está definido el tema de primarias para esta elección, en la eventualidad de la elección de los convencionales. Porque claramente la derecha aparece con la posibilidad de llevar una lista, a lo más 2, en la oposición. Aparecen 4, 5, 6 y hasta 7 posibles listas, lo que significa que se aleja la posibilidad de bloquear los famosos 2/3 para la redacción de una nueva constitución. Dale, Goretelech. Tu micrófono, Dalibor. Ahora sí, ya. Sí. El panorama está bien enredado, decía, y vamos a contribuir a enredarlo otro poco más, porque la verdad es que, como tú bien dices, hay que esperar estas 48 horas finalmente. Lo que uno sí puede hacer a estas alturas es tal vez tratar de interpretar, traducir lo que ha visto y las declaraciones que ha leído, digamos. También puede fijarse algunas posiciones, decir que efectivamente las primarias son el mecanismo, pero también hay que ser claros que las primarias no siempre se dan porque no hay condiciones simplemente. Algo de obvio es que para ir a primarias hay que tener candidatos, digamos, dentro de la coalición que hace las primarias. Y muchas veces se da la situación de que no hay simplemente en algunas fuerzas políticas candidatos o candidatas. Por lo tanto, mal pueden ir a primarias o tienen bajas representaciones esas fuerzas políticas en algunas regiones. Hay partidos que no están constituidos en algunas regiones, en fin, hay muchas variables. Y después hay un tema de índole también, yo diría, valórico, que es que la verdad es que sin intenciones de defender o de interpretar al Frente Amplio, pero uno entiende que muchos jóvenes del Frente Amplio no están disponibles para validar candidaturas, por ejemplo, de la ex Concertación. Y eventualmente una primaria puede servir para eso, para validar a candidatos que la verdad con los cuales ellos no comparten en absoluto las miradas. Por lo tanto, es una posibilidad también para decir, yo con ustedes no voy a primaria porque no me interesa competir con... Es más, podría yo perder esa primaria y con eso estoy validando al candidato que no me gusta, en realidad, más allá de las diferencias políticas. Entonces hay muchas consideraciones en este asunto y por lo tanto se complejiza aún más el escenario. Lo que da la impresión sí que en estas últimas horas se ha acelerado el paso. Me da la impresión que hay más avance en las conversaciones. Está todo el mundo conversando con todo el mundo, digamos. Y creo que se han ido cerrando algunas brechas, porque claramente, como decía Claudio, la convicción es que con esta división no vamos a ir a ninguna parte, o sea, ni en las convencionales, ni en ningún tipo de contienda electoral, si vamos totalmente divididos. Ahora yo diría en lo personal que tampoco el tema de los pactos por omisión, como digo, eventualmente sean tan... ¿cómo decirlo?, despreciables o criticables, porque efectivamente hay lugares donde la verdad es que no hay mucho donde elegir, donde el candidato o candidata es bastante clara o claro. No sé, yo me atrevo a decir que Jorge Char en Valparaíso, si va a la reelección, yo creo que no habría interés en ponerle a nadie al lado desde la perspectiva de la centroizquierda. Lo mismo ocurre con Jaude a la reelección en Recoleta. Entonces hay lugares donde claramente no hay necesidad de hacer primaria, donde se puede conversar pactos,
y hay otros donde la cosa está más compleja. Y estas 48 horas van a ser cruciales para aquello, ¿no? Profundizando un poquito, ¿cómo ves tú la situación, Dalibor? Antes de dar la palabra a... No, o pasemos a Fernando, derechamente. La situación por bloque, de esta, tratar de desentrañar esta maraña, ¿ah? Tanto de lo que está ocurriendo, este fin de semana fuimos testigos, en la derecha, como lo que está ocurriendo en la oposición, ¿ah? Ahora, obviamente que primarias no es el único camino, hay varias posibilidades más. Están las primarias convencionales, están los famosos pactos por omisión que al final nosotros hemos sabido cómo no se respetan finalmente porque se inscribe gente por el lado y tú no puedes decirle a la gente que no es militante, no vote por esto porque tengo un pacto, la gente vota por quien quiere votar, entonces también tiene muchas complejidades aquello, pero no sé si Fernando podría ayudarnos desde su perspectiva a entender cómo impacta esta situación, tanto en la derecha en particularmente como en la oposición. Mira, la derecha, si algo tenemos claro, es que va a alinearse para lo que es la justa electoral que ellos están esperando y preparando, es decir, que es la convención constitucional. Eventualmente estamos hablando de que irían en una sola lista. La gran piedra en el zapato de la derecha es el rol del Partido Republicano. Porque si extrapolamos también lo que ha ocurrido con la figura de Carlos Larraín y Mario Desbordes en este último Consejo General de Renovación Nacional, y que también atañe a la UDI, y atañe a Evópoli, al PRI, ni siquiera lo cuento. De verdad, aquí la pelea es entre los dos grandes partidos, o en realidad la interna de Renovación Nacional, se fundamenta básicamente en la lógica de Desbordes de ordenar un partido y evitar que cierta militancia se le vaya al Partido Republicano. Es decir, él hizo, estando en la presidencia de Renovación Nacional, no digo una persecución, pero sí algo semejante a lo que puede ser una política de cuadros para evitar un corrimiento hacia el Partido Republicano. En ese sentido, la UDI también tiene sus problemáticas, más que acercarse o no acercarse al Partido Republicano. Lo que quiere resguardar la UDI es sus candidaturas presidenciales, y sabemos que tiene el apetito y la aspiración José Antonio Kast de también ser candidato a la presidencia de la República. Pero ellos en el grueso, esa es la piedra de tope que tienen, la presencia del Partido Republicano, y que se vio también en disputa a propósito de que Carlos Larraín, que aspiraba a transformarse en presidente de Renovación Nacional, estaba a priori apoyando a un candidato del Partido Republicano como alcalde de la comuna de Las Condes. Entonces, ese es el tema a resolver en la derecha. Creo que ellos van a llegar a un acuerdo, van a llegar articulados a la Convención Constitucional y con una sola lista. Y eso nos presagia también el gran problema que tiene la oposición en su conjunto. El problema de la oposición en su conjunto es básicamente lo siguiente. Nosotros a partir del 18 de octubre no hemos tenido la forma de acoplar la movilización social con resultados electorales. No se ha dado la oportunidad, y la primera oportunidad sería el 25 de octubre. Sin embargo, lo que está en juego principalmente en ver cuál es la correlación de fuerzas real, es decir, cuál es la fuerza que tiene cada bloque, va a verse en abril. En abril nosotros vamos a poder ver, a propósito de que hay que llegar con listas y con candidatos a la gobernación regional, listas de concejales, que ahí creo que el panorama ya está armado, eso no se toca, según los acuerdos y pactos que hay dentro de la oposición, pero sí en la Convención Constitucional. Y en los alcaldes y gobernadores regionales está el dilema. ¿Cómo dilucidamos la nueva expresión de la correlación de fuerza que está presente en la sociedad chilena, que es completamente distinta a la que le dio a la última elección que tuvimos presidencial de hace 2 años y medio?
Entonces, la sociedad ha entrado en una dinámica, la sociedad política ha entrado en una dinámica tan diversa hoy en día que es necesario ajustar dentro de la oposición. Creo que lo que se está configurando, una vez que también se diluyó el binominal, está en desarrollo qué va a ser, cómo se va a estructurar el sistema político de aquí en los próximos años. No vamos a estar presentes un binominal, es posible, yo digo que cabe una posibilidad, como también caben otras posibilidades, que estemos corriendo hacia la constitución de un bloque de 3/3, como fue hasta antes de 1973. Posiblemente hacia allá vamos caminando. Lo interesante es ver lo de la democracia cristiana, que renuncia al camino propio, que le salió bastante mal en la última elección presidencial, buscando esta identidad. Llevaron a Carolina Goich como candidata a la presidencia de la República, renunciando a primaria, y le salió bastante mal. Recordemos que obtuvo un 5%, y ahora, hoy día, la democracia cristiana está llamando a realizar primarias a todo evento y con todo. Ahora, el tema es quién quiere hacer primarias con la democracia cristiana. Puede ser que en ese camino quede completamente aislada también. Y esto nos hace pensar también cuál va a ser el rol del pensamiento social cristiano y el pensamiento social demócrata, que hay un factor común aquí que era la médula y el pegamento de la antigua concertación. El problema de los social cristianos, que no es el problema del Partido Demócrata Cristiano de la década de los 60, y el problema del pensamiento social demócrata, que no es el problema de los socialistas de la década de los 60 y 70. El problema actual, tanto de la democracia cristiana, de partidos como el Partido Socialista, como el PPD, es cómo se sacan o desentrañan de sí mismo, y del Partido Radical, lo sumo, el problema es que no hay legítimamente un pensamiento social cristiano ni socialdemócrata que esté directamente vinculado a una concepción neoliberal que fue la concertación. Ese es el problema. Ese es un grave problema que creo que va a determinar también la política de alianza de aquellos partidos o sectores que se han definido con un objetivo concreto, que es superar para Chile el neoliberalismo. ¿Habrá superado su concepción neoliberal la democracia cristiana, el Partido Radical, el Partido Socialista y el PPD? Parece ser que no. Y eso nos estaría dando a entender la posibilidad que en los próximos meses, y a propósito de esta dinámica que obliga a generar una política de alianza, podríamos estar enfrentando una suerte de 3/3 dentro de la política chilena. Es decir, un bloque como el que fue la antigua concertación, tratando de conformar un centro, una suerte de centro-izquierda, la derecha, aún más radicalizada, con la presencia del Partido Republicano, y posiblemente la emergencia de un bloque de izquierda, que como elemento central se fundamenta por el objetivo de superar el neoliberalismo en Chile. Eso está en desarrollo, y se requiere rápidamente poder acoplar la participación ciudadana en un ajuste electoral, de modo de ver cómo está la correlación de fuerzas dentro de la sociedad chilena. Sebastián, dentro de esta cazuela política que un poco entiende la gente que estuvo en la calle el 18 de octubre para adelante, particularmente a propósito de lo que es la ruptura del binominal, surge esta brecha del Frente Amplio. ¿Y cómo hoy día tú ves, miras al cuadro que se ha ido configurando con miras a este plazo fatal de inscribir primaria, la postura, la situación real por la que está atravesando hoy día el Frente Amplio, no solo para enfrentarla, porque ya sabemos que sacan una declaración diciendo que no están disponibles para las primarias porque no hay acuerdos programáticos, pero varios de sus propios parlamentarios salen desconociendo esa declaración. Hay que además considerar que hay varios sectores, el mismo Partido Humanista, comunes, un sector de comunes, otros sectores, Izquierda Libertaria, etcétera, que hoy día ya no están en el Frente Amplio. Y si le sumamos, además,
principalmente con miras a lo que va a ser las convencionales, el rol de los independientes que van a poder, si todo indica, llevar sus propias listas. ¿Cómo ves tú la situación de este sector en particular de la política chilena hoy día? Sí, bueno, primero que todo, complementar un poco, me gusta entrar en información, respecto a las primarias. Yo creo que las fechas también son bastante clarificadoras. El 29 de noviembre de este año deberían realizarse las primarias a gobernador regional y alcalde. Vale decir, un mes después de la elección del plebiscito, del 25 de octubre, y después de eso viene, ¿no es cierto?, el 11 de abril, que como bien se mencionó, son estas 4 elecciones: gobernador regional, alcalde, concejal y constituyentes, eventualmente, por supuesto. Pero después tenemos que, bueno, el 9 de mayo es la segunda vuelta de gobernador regional, pero el 4 de julio serían las eventuales primarias. O sea, de alguna manera yo creo que el cálculo político, evidentemente, parte del juego propio, previo a no solamente a una elección, sino a un cúmulo de elecciones que desemboca de manera paralela en la elección de un nuevo presidente, junto con la sanción supuestamente de este nuevo texto constituyente. Entregan, creo yo, y ahí un poco viene el análisis, elementos sobre los cuales me parece que ciertos grupos, no sé si del Frente Amplio, pero ciertos grupos de la política chilena, actores, o sea, que tienen cierto nivel de representatividad y poder, contraponen, como muy bien lo han dicho algunos de sus parlamentarios, un proyecto identitario transformador, que quizás, yo aquí no quiero juzgar un poco lo que es Frente Amplio, pero yo entiendo que es un proyecto transformador, identitario, que busca ser una alternativa a otros proyectos políticos, pero que tiene como objetivo la transformación de Chile y la democratización de alguna manera del bienestar en todos los ciudadanos. Una declaración bastante amplia en donde podría englobar, y como muy bien lo hace, desde los liberales hasta quizás sectores de izquierda libertaria, comunismo libertario. En definitiva, entrega un horizonte de posibilidades. Yo creo que efectivamente lo que primó el día domingo fue una visión que hemos visto reiteradas veces en la universidad, y lamentablemente se da en la lógica universitaria de corto plazo, de sacar el cálculo y de alguna manera de encontrar un nicho y no soltarlo. También es una acción de sobrevivencia política, y yo creo que hay parte del Frente Amplio que aspira efectivamente a hacer una nueva concertación, o sea, un proyecto progresista que dé gobernabilidad, que tenga principios más o menos delineados, pero que aspire también a ocupar a esa parte del apoyo electoral que tuvo la concertación en su momento, y que respondía al trabajo de la Mesa Social Democrática y el Frente Antifascista previamente. Lamentablemente yo creo que ahí se contrapone con un escenario que lo plantearon ellos mismos, y que entrega un horizonte también de acción en donde la ciudadanía ha sido bastante clara en cuanto a mandato. O sea, la ciudadanía busca una nueva constitución, entiende la necesidad de una nueva constitución, y entiende la necesidad de construir una constitución acorde a las necesidades del pueblo. Y ahí me parece que no hay dobles lecturas, porque nosotros hoy en día vemos, y eso ha sido una de las pocas gracias que ha tenido el rechazo, de alguna manera, este voto, que sabemos, va a ser una prueba de fuerza, pero ya como que pareciese ser una carrera ganada, y hoy en día la verdadera pregunta es si efectivamente va a ser mixta o con delegados constituyentes. Lo que nosotros vemos es que hay un gran sector que no quiere cambio, y hoy en día son más identificables que nunca.
Y la gracia también de las primarias, por lo que yo entiendo y por el debate que se dio político, es que efectivamente permite a la sociedad llegar a acuerdos a través de elecciones. O sea, de alguna manera podemos que diferimos en formas, pero si tenemos objetivos más o menos parecidos, vayamos a la votación y que sea la gente que decía, que el pueblo decía, como dice el eslogan el nombre del Frente Amplio para el proceso constituyente. Es precisamente ese espíritu el que se está minando. Y insisto, yo creo que aquí hay un problema de sesgo, no político, sino de sesgo en cuanto a horizontes de transformación. Yo evidentemente creo y comparto lo que sostiene Fernando y de alguna manera comparto también la argumentación de fondo. Es muy nocivo construir un proyecto político solamente discutiendo la forma por el cual conquistar el poder sin el fondo. Pero me parece, insisto, que ya esa respuesta la está entregando la ciudadanía. Creo que el debate constituyente y la necesidad de construir mayorías para que el debate constituyente efectivamente tenga horizontes de transformación, y eso no es más que superar el 66% de los constituyentes, requiere de una unidad y requiere también poner al servicio el poder que se le delegó inicialmente en una cancha, que hoy en día ya está delegitimada la cancha, pero el poder existe. Entonces yo creo que lo más sano es efectivamente entregarle ese mandato al pueblo y que el pueblo siga de alguna manera orientando el accionar político, que es lo que ha venido ocurriendo desde octubre a la fecha. Más allá evidentemente de los juegos políticos y las correlaciones, pero los grandes hitos políticos que han ocurrido de octubre a la fecha son presión del pueblo y van a seguir siendo. Así que en ese sentido, bueno, esperar que ojalá se rectifique. Yo creo que se va a rectificar porque efectivamente la presión va a ser mayor. Y nada, espero que el día miércoles sí se inscriba una lista única de oposición para todas las elecciones que vienen de aquí a un año más. Muy bien, y estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Vamos a inaugurar una sesión en esta parte final que surge espontáneamente en el programa del día viernes. Lo vamos a llamar así ronda libre, donde cada uno de la última ronda, la última vuelta, cada uno de los panelistas puede poner sobre la mesa el tema que quiera. Esto es demasiado original, para ir cerrando nuestro programa. Voy a partir yo brevemente. Comentó algo la semana pasada Fernando Bamonte sobre su apreciación de la franja franja electoral del plebiscito del 25. Yo quisiera hacer un punto, y es inevitable, se decía de alguna manera, retrotraerse, comparar lo que fue la franja del sí y del no con esta nueva franja plebiscitaria. Pero entre el 5 de octubre del 88 y hoy día ha corrido mucha agua bajo el puente. El Chile es absolutamente diferente. Y eso marca la diferencia total entre esta franja y la otra. Hoy día, y esto quedó absolutamente claro, la televisión no tiene el poder ni la credibilidad que tenía para el 5 de octubre. Para ese plebiscito prácticamente todo el país se juntaba frente a la televisión a ver la franja y tuvo un gran impacto, pero hoy día con el surgimiento de las redes sociales, con el descrito que ha hecho el uso y abuso indiscriminado de ellos la derecha, produce un rechazo la televisión con el tema de los matinales, etcétera, donde muy poca gente hoy día se conecta con este como medio para informarse. Y esto, por supuesto, le resta protagonismo, le resta fuerza a la efectividad que tiene esta franja para informar, para entregar elementos para que la gente vaya informada a emitir su voto el 25 de octubre. Si le sumamos a esto, que entre el rechazo y el apruebo hoy día, la gente está absolutamente definida. El sector que tiene que se postula frente al rechazo, nosotros lo tenemos absolutamente claro y sabemos quién es. Y la gente que está por el apruebo, también no hay indefinición, no hay gente que diga,
hoy día prácticamente por quién voto, por el apruebo, por el rechazo, que esté ahí viendo y que se vaya a dejar convencer por una franja para ellos. Esa situación hoy día frente a esta elección no define. Lo que sí habría, yo diría, en esta franja, que profundizar en el llamado a que la gente vaya a votar. Eso es fundamental, en que la gente acude. Debiera hacerse ese un centro, ¿ah? Y no solo en la franja, porque yo ya lo dije al principio, la franja, a mi juicio, tiene muy poca llegada, ¿ah? Muy poco interés. No está medido en términos de rating, pero yo diría que tiene muy poco interés en la gente hoy día. Pero es importante por todos los medios necesarios que la campaña de la prueba ponga énfasis en llamar a la gente a las urnas. Don Daliboretero, su minuto de gloria. Me sorprende con esta nueva modalidad, conductor. A ver, ¿qué podríamos decir que no se haya dicho? Nada, pero creo que finalmente hacer énfasis en la forma de hacer política, o sea, en estos días y en los últimos años y décadas, ¿no? Pero en estos días cobra mucho más relevancia, sin duda, cuando, dicho en vulgar chileno, estamos a punto de cortar algún queque respecto de alianzas, respecto de procesos eleccionarios. La forma de hacer política es más relevante aún, y la gente no se olvida, pues. No se olvida de que hubo partidos social cristianos y socialdemócratas, como decía Fernando, que recibían lucas de Ponce Lerú, y que aparentemente el problema de esos partidos no era que recibieran las lucas de Ponce Lerú, el problema era que no los pillaran nomás. Y al día de hoy eso no ha cambiado. La visión de las personas sigue siendo exactamente la misma respecto de cómo algunos partidos se comportan. Entonces aparece un senador diciendo algo y al partido no se hace cargo de lo que dijo su senador. O bien desconocen los dichos porque no conviene lo que dijo el senador. En otros casos simplemente parlamentarios, dirigentes de partido desapareció absolutamente de la escena política, y sus propios partidos no son capaces de convocarlos a trabajar, a accionar por las necesidades de las personas hoy. Entonces eso se está viviendo. Hoy en la mañana el senador Bianchi hablaba de su hijo diputado y establecía de alguna manera que su hijo diputado seguramente iba a ser senador, y que él, como ya no puede ser senador, tal vez sea diputado. Entonces, si tú llevas la política a ese nivel de análisis, estamos en un serio problema, digamos, y eso es algo que debemos necesariamente relevar, subir el nivel de la forma en que hoy día los partidos hacen política. Es un tremendo desafío. Y lamentablemente los únicos que no reaccionan son algunos partidos. Las personas están chatas, las personas entienden exactamente cuando alguien les está mintiendo, saben claramente cuando hay un charlatán delante del televisor, o cuando una persona es seria, es concreta y tiene gestión que lo respalde, como el caso del alcalde Jadwe. Entonces, la ciudadanía no está perdida, no está desinformada, pero vemos cada vez menos posibilidades de tener políticos de fuste, de personas que planteen temas interesantes, que lo hagan con altura de mira, más allá de sus intereses personales y familiares, digamos. Eso, Pedro. Continuamos con nuestra ronda libre. Tiene la palabra Fernando Bamonte. Mira, muy breve, pero estamos a 2 meses de la elección presidencial en Estados Unidos, y sobre esta noción dispar de lo que es la democracia, porque cuando se presenta a Estados Unidos, como se hizo en el pasado, como el líder del mundo libre, habría que preguntarle respecto a las credenciales democráticas que tiene Estados Unidos, toda vez que hay un duopolio que domina la política norteamericana hace décadas. Hoy día hay 15 candidatos a la presidencia de la República, pero con opciones reales hay 2, el candidato demócrata y el candidato del Partido Republicano, que es el actual presidente. Que tenemos una elección presidencial que es indirecta, donde el voto de los ciudadanos norteamericanos no pesa lo mismo, no es que cada persona en la urna, en el voto, valga lo mismo.
porque finalmente se eligen delegados por estado y hay una proporcionalidad de la población que posee cada estado. Por lo tanto, el voto en Alaska de un ciudadano norteamericano no es lo mismo que en el estado de California, porque esto hace finalmente que, como ocurrió en la anterior elección presidencial, sea electo como presidente de Estados Unidos Donald Trump, que sacó menos votos que su contrincante Hillary Clinton, aún así se transformó en presidente de los Estados Unidos. Y es más, respecto a estas credenciales democráticas, de lo que admira la derecha en Estados Unidos, esta democracia a todo evento que tienen supuestamente los norteamericanos, aparece hoy día, no hoy día, pero en los últimos días, el actual presidente señalando que va a desconocer una potencial derrota por la existencia de los votos postales. Y que la transición a un próximo gobierno, el traspaso del mando, ni siquiera lo mencionó, no lo estaría haciendo, sino sencillamente estaría desconociendo una potencial derrota. Cuando somos capaces de mirar solamente lo que históricamente conocemos o reconocemos como democracia, incluso en ese marco, el marco de la democracia representativa y liberal, ni siquiera en ese contexto existe igualdad dentro de la política norteamericana. Así que aquellos que miran se podría decir, hasta con envidia lo que es Estados Unidos como una democracia real, no lo es tanto, donde hay minorías que son aplastadas sencillamente y queda de manifiesto en las movilizaciones sociales que han ocurrido en los últimos meses, las minorías de afroamericanos, de latinos y de inmigrantes, y cuando estamos a 2 meses de esta elección presidencial, que sabemos el peso específico que tiene en el mundo Estados Unidos como todavía principal potencia del planeta, y que es una potencia que también está en crisis, y que históricamente las crisis terminan en Estados Unidos arrastrando al planeta a guerras que son monstruosas contra pequeños pueblos o guerras que son mundiales. Hay que tomar atención sobre la capacidad democrática que tiene la sociedad norteamericana. Don Sebastián Aranda, usted cierra el programa y elige su tema para cerrar. Sí, yo quería quedarme un poco con los dos temas, aunque suene un poco abarcador, porque efectivamente lo que plantea Fernando, yo creo que el desafío de la política y de la democracia en los próximos años, sobre todo considerando la variable movilizatoria que ya está instalada en Chile. Yo creo que los próximos 5 años, considerando también el escenario actual de bastantes transformaciones todavía subterráneas en cuanto a su expresión institucional o cultural, van a generar una nueva, evidentemente una nueva correlación de subjetividades, y yo creo que las claves van a estar en de qué manera la democracia se va imponiendo o de qué manera el descontento se puede ir canalizando hacia figuras con un rol, entre comillas, mesiánico o más carismático, como en el caso brasileño. Yo creo que el escenario actual chileno es más bien positivo mirándolo desde ese punto de vista. Eso no quita que pueda cambiar, que efectivamente se puedan canalizar popularmente demandas de una manera populista y al final de una manera, no sé si tan gatopartista, pero más que nada populista y cortoplacista y más de corte más fascista. Y de alguna manera yo creo que quienes deberían llevar a cabo esa interpelación de estar en sintonía con la ciudadanía son los actores políticos, son los partidos políticos, y aún más, y en virtud de eso, se requiere hoy más que nunca alcanzar acuerdos políticos, pero de cara a la ciudadanía. Yo creo que más allá del proceso histórico que vamos a vivir a partir o que estamos viviendo y que de alguna manera va a ser el 25 de octubre, esperemos que lo que ocurrió el 15 de noviembre no vuelva a pasar,
Y yo creo que esa es la verdadera forma de ir canalizando el descontento hacia una expresión política real. Eso. Estoy sin audio. Tu micrófono, Claudio. Sí, 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 sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Hemos llegado al final de nuestro programa Primera Línea para el día de hoy, con la participación de Dalibor Eterovich, Fernando Bamonde y Sebastián Aranda. La invitación está hecha para el próximo día, miércoles, y continuar analizando la política nacional, regional e internacional aquí, desde la Primera Línea Radial. Chao, nos vemos el miércoles. Chao.